Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Presentada por Restaurante Mochomos en Culiacán. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos ya de regreso aquí en la mesa de análisis de Línea Directa, tercera emisión de este miércoles 19 de octubre. Gracias por continuar con nosotros y muchas gracias si está compartiendo esta transmisión con sus contactos, con sus conocidos. Estamos en redes sociales y en las estaciones de radio del Grupo RSN en la gran cobertura de Línea Directa. Y aquí están nuestros compañeros. Jesús Rojas. Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes a los compañeros y por supuesto buenas tardes al auditorio. Aquí estamos con Juan Ordorica. Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor, Jesús, Armando, nuestros compañeros en la producción y hello, estimada audiencia que nos escucha hoy. Armando Ojeda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor, contento aquí de saludarlos esta tarde, Víctor, y comentarles que hoy comprobé 100 al 100, Víctor, de todos los Uber esta semana que... No puede ser, tiene que haber alguno que no nos escuche. No, todos Armando, están escuchando Línea Directa. No puede ser bueno, eso. yo no sé... Sí, fíjate, sí. Curiosamente, y están puestas, y nos manda un saludo a todos, la mesa muy atento, Jesús Aguilar del Rosario, Sinaloa. Le manda a saludar a Víctor Torres, nos escucha, y la mesa dice que no se la pierde por nada. Bueno, muchas gracias, Jesús Aguilar. Jesús Aguilar. Sí, tiene nombre de gobernador. Ex gobernador. Bueno, pues Jesús Aguilar, saludos. Y a todas y a todos los operadores de Uber y Didi, ¿verdad? Sí. Y ahí estamos presentes. ¿Cómo nos aguantan? Yo no sé, con temas tan aburridos que tenemos aquí en la mesa. Bueno, este tema no está aburrido, para nada aburrido. Y vamos a lanzar una pregunta. En un momento vamos a pedir aquí a nuestros compañeros de redes sociales que lancen una pregunta, a ver qué resulta de esta pregunta. ¿Hay militarización en México, sí o no? Esa es la pregunta con la que abrimos la mesa. Esta semana se negó a comparecer ante la Cámara de Diputados el secretario de la Defensa, ¿sí? Dijo que por ahí no le había gustado el tono irrespetuoso de uno de los legisladores y que por lo tanto no. También trascendió que les había pedido que fueran a su oficina si querían hablar con él. Y en ese tono está la relación con el ejército en medio de este escenario donde se acaba de aprobar la reforma constitucional que ahorita está en los congresos de los estados. Sinaloa ya la aprobó, por cierto, para ampliar la permanencia del ejército en tareas de seguridad pública. Ese es el escenario y este es el tema en la mesa, Jesús. Bueno, y además tiene razón el general secretario. No hay yo lo digo, no hay militarización como tal. Digo, no podríamos hablar de un estado militarizado, por más allá que se pretenda hacerlo ver así. Y la forma en la que los diputados solicitaron la presencia del general secretario en el Congreso no es la que el procedimiento debe seguirse. Es decir, no puede cualquier diputado puede pedir que vaya, pero no son los caminos ni los conductos institucionales. Para que un secretario de Estado deba comparecer ante la Cámara de Diputados, puede presentarse por una iniciativa de la comisión, en este caso de la Defensa Nacional, sí, acordarse en la comisión y presentarla al Pleno. Si no tiene este procedimiento, no puede decir que se ha negado a la comparecencia el general secretario porque no ha sido notificado de manera formal de que se le esté requiriendo una comparecencia. Por tal, no ha desairado, como pretenden algunos hacerlos ver, a la Cámara de Diputados como tal. Y en respuesta es, si algún diputado tiene interés en platicar asuntos relacionados con la defensa nacional, pues pueden acudir al despacho del secretario para poder platicar sobre los temas. Hay un formalismo porque los poderes como tal se rigen también por reglamentos, por normas y por leyes, bien, y por tal pues no es nada más así. Entonces tú, Jesús Rojas, ni dices, militarización, no hay militarización, ni desaire del secretario. Bueno, entonces no hay militarización. ¿Coincides, Juan? No, yo creo que sí hay militarización. Lo que Jesús, y vamos a respetar los conceptos académicos que tenga cada quien, partiendo de ahí, a lo mejor Jesús se refiere al militarismo, que eso ahí yo estaría en contra, que no hay militarismo en México, pero militarización muchos lo entienden, y lo voy a leer textual de una revista importante de politólogos, por cierto.
La de se me fue. Foreign Affairs Latinoamérica, que es una revista especializada en politólogos. Dice, la militarización es el proceso por el cual el estamento militar participa e incide en la sociedad, la política, la economía y la educación. La militarización en la política se plama por la asunción de militares a cargos que no tienen tradicionalmente. Sí hay militarización en México, claro, que no militarismo. Sí, yo repito la parte académica, si quieren luego la discutimos, pero hay militarización en el sentido que cada vez tienen más atribuciones los militares, y no solo eso, lo que estamos viendo es eso. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores nos dijeron y nos informaron y nos presumieron que iban a llamar a cuentas a los militares cada vez que se pudiera y que iban a hacer una comisión. Pues ya vimos que le llamaron a cuentas al general y no quiso ir. Entiendo que hay un proceso. ¿Pero quién lo llamó cuentas? Lo llamó ¿El Pleno? Pues déjame terminar, Jesús. Lo que estoy diciendo. No me está preguntando, Jesús. Pues que exactamente cuando iba el argumento. Entiendo que hay un procedimiento y un proceso. Lo dije. Lo que también estoy diciendo, y lo termino diciendo, que hay un grupo de diputados que quería platicar con el general, y se negó. Ni siquiera para atenderlos en su oficina. Ni siquiera para eso. Vamos, lo que estamos viendo es militares con presencia en áreas civiles tradicionales que están teniendo un poder cada vez mayor, y hay una militarización de los servicios civiles, algunos. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sé. Vamos a ver ahorita, en este momento, si están controlados, pero ¿qué va a pasar en 15, 20, 30 años? No lo sabemos. Por eso es importante, yo creo, que hay que ponerle unas acotaciones jurídicas, unas acotaciones a lo que pueden y no hacer los militares. Y en este momento creo que no las tienen. Tiempo. Armando, vamos contigo. Yo creo que independientemente de si se corrieron los protocolos de esta comisión de diputados que quería dialogar con el secretario de la Defensa Nacional, yo creo que de alguna manera sí dibuja el escenario que pudiera vivirse con la militarización de las Fuerzas Armadas, con la fuerza que le está dando el presidente de la República a la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo creo que existe la cortesía política, existe la atención institucional que podría haber asumido el señor secretario de la Defensa y decir, ok, dialogamos, no hay problema. Pero estamos en un tema, como bien lo comenta Víctor, muy polémico, muy politizado a nivel nacional, en donde, bueno, se ha discutido precisamente la presencia de los militares en tareas de seguridad en la calle, y ahí está el tema, aunado al problema que se generó con los llamados hackeos del grupo Guacamaya. Al secretario ya sabía el tema que iban a tratar los diputados, le iban a interrogar, se le iban a dejar ir encima para preguntarle sobre lo que se habla ahí en algunas filtraciones que ha habido respecto al papel que ha jugado precisamente, por ejemplo, Adán Augusto López en su tiempo de gobernador en Tabasco, que sale manchado ahí y donde se le acusa de haber tenido vínculos con un cártel que predominaba ahí en el estado de Tabasco. Entonces era un tema delicado que seguramente tampoco al presidente de la República le pareció muy adecuado, y el respaldo presidencial para el secretario seguramente llegaron a un acuerdo, no vayas, y ahí está el desaire que dicen los diputados se les hizo por parte del secretario. Pero bueno, habría que ver otras cosas que no han salido a la luz pública. Jesús. Mira, la militarización en términos legales y la militarización en términos de ciencia política es la toma por vías no constitucionales de poderes y facultades que no son expresamente otorgadas a la milicia. El presidente de la República le ha dado los encargos al ejército mexicano para que esté en distintas tareas, y en aquellas donde hay una presunción de inconstitucionalidad se van a un juicio o a un litigio en los máximos tribunales del país. Ese orden constitucional no se ha contravenido, ese orden constitucional está vigente y está garante. Hay a quien le gusta utilizar los términos a su juicio y a su manera, pero para eso están los tribunales, precisamente para aclararnos estas opiniones diversas que podemos tener respecto a la política nacional. Eso por un lado. Y por el otro lado, decir que la Comisión de la Defensa Nacional, por lo menos en la Cámara de Diputados, la integran 31 legisladores. La preside el Partido Acción Nacional
con el legislador Ricardo Villarreal, pero hay 12 integrantes de Morena, de funciones de secretario a funciones de integrantes nada más, ¿no? Tendría que convencerse primero esa comisión para poder hacerle una invitación formal al general secretario para que acuda no solamente a la comisión, sino al pleno, como dice así el artículo 125 del reglamento de la propia Cámara de Diputados, para que pudiera tener un valor y entonces sí hablar de un desaire, en tanto que además hay una responsabilidad, ¿eh? Sí, de acuerdo. Si desairas a la comisión y no te presentas ante los diputados, cuando siguen las vías formales, hay una repercusión no solamente política, sino también jurídica. Pero pues, contra el ejército no se puede hacer nada en ese sentido. ¿Qué van a hacer? Entonces, por eso, pero entonces, como tal, y así lo dice el secretario de Gobernación y lo dice el general secretario, no hay un desaire como tal porque las vías pues no son esas. O sea, no es a gustillo de un diputado, vente a comparecer aquí a la Cámara, pues no. ¿Pero no sientes que vio el secretario de Defensa así como que menos, como un poder que no me puede obligar a mí a ir a sentarme a comparecer? El argumento... Esa es precisamente la percepción. El argumento que dio el secretario no fue la parte institucional. Ese argumento no dio. No dijo, es que no me invitaron por las vías institucionales. Dijo, es que se vieron bastante groseritos. Sí. Fue lo que dijo. Sí. Ni siquiera fue, repito, por la parte institucional. Por otro lado, hoy, por eso hablo de al final del día, cómo vamos a pedir cuentas. Hoy que se le quisieron pedir cuentas al supremo comandante de las Fuerzas Armadas del país, que es el presidente, dijo que no era tema. Bueno, que ni siquiera para él la pregunta, era para el secretario. Era para el secretario. Pero él no permitió. Él dijo, y lo dejó muy claro. No es tema, no es nota. No es nota, y de ese tema ya no vamos a hablar en la mañanera. Bien, lo dejó muy claro, ¿no? Vamos a una pausa, regresaremos, tenemos algunos comentarios. La pregunta que estamos lanzando es si hay militarización en México, sí o no. Por ejemplo, el esquema que se está aplicando en Sinaloa, que hay que decirlo, ha dado resultado para algunos delitos. No está Sinaloa ya entre los principales estados con alto índice de homicidios. Estamos hablando de un estado que ha logrado mantener, digamos, cierta seguridad comparado con otros estados. Realmente es un estado tranquilo, se puede decir. Sinaloa ya tiene algunos años. Un esquema en donde son militares los jefes de las principales corporaciones de seguridad. Y hay coordinación con Guardia Nacional y con el Ejército, incluso con la Marina. ¿Está militarizada la seguridad en Sinaloa? Vamos a hablar de esto, ahorita vamos a plantear la pregunta. Vamos al corte en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, ojalá se puedan conectar a Facebook, Línea Directa Portal. Aquí estamos en vivo en la mesa de análisis de Línea Directa, regresamos. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Bien, seguimos, Armando, nos quedamos contigo. Sí, agregando un poco lo que comenta Juan, yo creo que el ejemplo, yo lo decía en mi primera intervención, es el presidente. Seguramente el secretario pues se amparó en la fuerza y en la postura del presidente. Dijo las frases del presidente a tocar el tema del hackeo. A Sedena dijo, no les haremos el caldo gordo, no a la guerra sucia, no a la calumnia. Y agregó que la mañanera tiene que ver con periodismo ético y no con chayoteros. Y bueno, ahí está la postura fuerte del presidente, o sea, como que le molesta el tema, le pega seguro, en el corazón a él. ¿Por qué? Porque ha descargado todo su afecto, muy gran parte de su proyección de gobierno, la ha encaminado a entregarle concesiones precisamente al ejército mexicano, grandes obras, importantes acciones de gobierno. Está incluso pendiente la futura o presunta aerolínea, también comercial, que iba a ser manejada por el ejército. O sea, todo su gobierno apunta a respaldarse en las Fuerzas Armadas, y ahí está la seguridad también. Entonces, yo creo que de alguna manera Luis Crescencio se siente muy identificado y cobijado por el presidente. El general, por favor. Bueno, Crescencio Sandoval. Sí. Crescencio Sandoval, Sí, señor sí. secretario. Jesús. Sí, mira, yo podría estar de acuerdo en que esta aerolínea operada por militares y el propio aeropuerto de Santa Lucía pues funciona como lo vemos, a medias y no es que a cuartos, ¿no? Y que esta aerolínea que querían hacer pues a lo mejor funciona o no funciona, eso estoy de acuerdo. Pero bueno, una cosa es
que esas cosas sucedan o propongan o vengan de la idea del presidente, y otra como tal, hablar en términos de que estamos, digamos, en un estado militarizado, ¿no? El estado militarizado, nada más para tener una idea, se dio en España, cuando los dictados, o en España o en Italia, cuando sacaban al ejército a reprimir a las personas, cuando no podías reunirte para manifestar tus ideas, cuando no podías, es más, si tú militabas o estabas en un partido político en contra del gobierno, las guardias militares llegaban y te rompían esas reuniones. Es más, la militarización todavía estuvo presente en el 68, cuando utilizaron al ejército mexicano para atacar como atacaron a los estudiantes. Esos procesos todavía son o podrían encasillarse más en la palabra. ¿Y qué me dices de Ayotzinapa? También, o sea, en el tema de Ayotzinapa, ojo, al final de cuentas, los que están ahí involucrados, pues están corriendo por una investigación como tal, pero un hecho como tal no puede hablar de la militarización de un país, eso por un lado. Sí. Y por el otro, bueno, es decir, los militares no están tomando aquello que no les corresponda, no Ahora, están por la fuerza llegando a quitarlo. En realidad, tenemos un mando civil en las corporaciones de seguridad en el país, porque la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, pues yo creo que nomás es, pues, perdón, pero un florero. Está repartiendo, está dedicada a repartir las, ¿cómo se llama? Los tianguis del bienestar, esa es su función. Sí, porque lo hemos visto más. No, y eso es lo que presume, los tianguis del bienestar. En redes sociales, ¿no? Sí, y ahorita Jesús decía que... Pero el mando es militar. El mando es militar. El mando de seguridad en el país y en Sinaloa es militar. La parte de seguridad, en verdad lo pondría entre paréntesis y tal vez luego lo discutiría. El problema de la militarización, y yo sí voy a usar esa palabra porque son conceptos académicos que varios utilizan, están trasladando funciones civiles a funciones de militares. Me puse a investigar en el mundo dónde sucede, porque sí hice mi tarea, y no encontré países, al menos que se llaman liberales, o digamos de democracias liberales. Donde encontré fue en Corea del Norte y en China y Cuba, donde los militares sí administran. Venezuela. Estamos de regreso aquí en la mesa, estábamos acá en redes sociales, están llegando algunos comentarios y está la pregunta planteada en redes. En unos momentos vamos a dar a conocer el resultado. Fue una muy breve, realmente nos queremos, digamos, tomarle el pulso a la audiencia. Aquí nos comentan, a ver, dice Toro Bueno en Facebook. No hay militarización porque no le han dado el mando total al ejército. Hay riesgos, sí, y quizás las intenciones, pero aún no se completa. Alejandro Jiménez, está militarizado el país, cuyos integrantes se encargaron de reprimir solo a los ciudadanos, no así a los delincuentes, por lo que sirven ahora, dice, no para combatir la delincuencia, sino lo cierto es que sí existe la militarización. También acá nos comentan, a ver, déjame checar. Estefanía López, saludos Estefanía. Ojalá estuviera militarizado con tanta violencia que tenemos, dice. Aquí ni militares, ni policía civil, ni nada, ninguno sirve. Dioquis la discusión y la reforma. Pues yo creo que Sinaloa ha tenido cierta tranquilidad a como estaba antes de la administración de Quirino Ordaz, digamos. Era un problema complicado en prácticamente todos los delitos. Teníamos altos índices. Sinaloa estaba entre los primeros 5 estados con mayor número de homicidios. Sí es cierto, algunos delitos no han bajado, pero hay buena coordinación, hay que decirlo. Yo creo que se ha dado buenos resultados el esquema en Sinaloa, no sé, lo hemos comentado ya, ahorita vamos con eso, ¿no? Pero Alejandro Scopelli, todavía no, dice, no está militarizado, pero para allá va. Saludos a la mesa desde Guasave, saludos Ángelo. Saludos. Bueno, pues ahí los comentarios, seguimos ahorita. Jesús. Sí, mira, y justo de lo que platicabas, la encuesta de percepción de inseguridad del INEGI marca que en Sinaloa va mejorando, ¿no? Va mejorando también esta percepción de inseguridad. Yo creo que ya se empieza a ver el resultado de aquello que ya habíamos platicado en estadísticas, se refleja, ¿no? Va bajando el índice de criminalidad, sobre todo en delitos, digamos, que son de alto impacto, va por ese camino. Y bueno, y hay que decirlo, a ver, si este tema del escándalo de la militarización no comienza con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Fue propio de Enrique Peña Nieto, fue propio de Calderón y comenzó en algunos puntos desde el sexenio de Vicente Fox. Entonces, bueno, pero una cosa es, como bien apunta Juan, el tema de la seguridad, que eso se puede discutir ampliamente, y otro también el hecho de ver o compararnos en los espejos de países que utilizaron al ejército para mantenerse o imponerse en el poder más allá de las facultades constitucionales.
gracias a Dios, y lo quiero decir aquí, si alguien tiene una controversia constitucional respecto a la participación del ejército o de cualquier funcionario, están funcionando los tribunales y están resolviendo en múltiples sentidos. No siempre tiene la razón el ejército, no siempre tiene la razón el ejecutivo, pero tampoco la oposición. Muy bien, Juan, vamos contigo. Estamos en un híbrido nuevo en el mundo, porque repito, pues a lo mejor algún académico me podrá desmentir o me podrá dar luz hacia dónde. Me puse a buscar en el mundo, en las democracias liberales que existen, donde el ejército se encargaba de tareas civiles como lo está haciendo el gobierno mexicano, como encargados de aduanas marítimas, de aeropuertos, incluso de trenes y la aerolínea y todo lo que se sume. Distribución de medicamentos. Y todo lo que se sume. En verdad no encontré así como tal. Incluso empresas, me puse a buscar empresas formadas por el ejército. No encontré. La verdad, si alguien me avise, encuentra, me avisa. ¿Pero lo están haciendo bien los militares, sí o no? No lo sé. Por ejemplo, en la parte de las aduanas sigue la corrupción y ya tiene más de un año ahí y sigue igual. En la parte de seguridad los números de asesinatos ahí están iguales. La parte de las medicinas pues vemos que no llegan. Entonces, si nos vamos a los resultados, tampoco hay una gran diferencia entre unas pero cosas. Sí ha mejorado el abasto de medicamentos, ¿eh? Sí ha mejorado. No está resuelto, pero sí ha mejorado como andaba por los suelos. Sí, y estamos de acuerdo. Entonces, al final del día en México se está construyendo un híbrido de algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene, y lo ha dicho, tiene temor que llegue otros gobiernos y quiera quitarle algunas cuestiones al Estado mexicano. Entonces, ¿qué dice el presidente? Se lo dé al ejército y a ver quién se anima a quitárselos. Porque no es lo mismo quitárselo, digamos, al Estado mexicano que ya al ejército, que es parte del Estado mexicano. Pero es lo que quiere hacer el presidente. En lugar de nacionalizar, entre muchas comillas, digamos, ciertas industrias, lo que está haciendo es dárselo al ejército para que nadie se atreva a quererles quitar eso. Y nomás rápidamente, por ahí alguien dijo que el ejército no había pedido esto, pero tampoco se negó, porque en otros sexenios le han pedido cosas y se niega. Aquí el ejército no se ha negado, al contrario, Armando, sigue teniendo poder. Estamos cerrando. A ver, el reglamento de la Cámara de Diputados es muy claro. Están facultados las comisiones, los diputados, para hacer comparecer a cualquier funcionario de gobierno, empezando por los secretarios de Estado. Yo preguntaría, o me pregunto, no sé si usted tenga la respuesta, ¿en qué rango se mueve un jefe de la Sedena? Es un secretario de Estado. Es un secretario de Estado. Sí. Entonces está al mismo nivel de los demás secretarios, Claro ¿no? que sí. O sea, Por eso, pero ¿quién pidió la comparecencia? En este en particular. Los diputados, la comisión. ¿Los cuáles? ¿Cuántos? ¿De 31 cuántos? Bueno, la comisión que la integra. comisión integran 31. Bueno, ¿Cuántos de esos 31? Pues me imagino que la comisión completa lo estaba citando. Bueno, no sabemos. No hubo claridad en ese sentido. Pues yo supongo que no se le hizo una invitación, una pero él dijo que no iba porque le dijeron cosas feas. Pues sí. no es el protocolo. Y no va a ir, seguido, es más, está muy claro, no va Sí. a comparecer el secretario de Defensa ante los diputados. Si lo cita el Pleno, sí. Y tendría no lo que van a hacerlo. citar. Ah, claro. Bueno, pero en plena Entonces mayoría hay que votar. morena. Y el Exactamente. presidente de la República no quiere. No ¿Cómo lo van a cambiamos citar. eso? ¿Cómo cambiamos eso? Para que no sea al contentillo de uno o de un grupito, sino de la mayoría, ganando en las urnas. Ahí es donde la oposición tiene Pues sí. que aplicar. Ah, bueno, eso Ahora, no sabemos. hay que decir para qué lo querían citar. Lo querían citar para que hablara del hackeo a Sedena. Ese era lo que querían citar. Pero el presidente fue muy claro. De ese tema no se habla, ¿eh? Al buen entendedor, pocas palabras, Porque sobre no quiere, ese pues. tema no va a ir a comparecer al secretario de Y Defensa. dijo, no va a ir. ese tema no es claro. nota. Ese tema sirve a mis adversarios para golpearme y no voy a ensuciar Bueno, la mañana. nos dice José Antonio Ríos Rojo, que escucha la mesa, le agradezco, maestro, saludos. En Italia el ejército cumple funciones de seguridad. En Israel también. Sí, la parte de seguridad sí. La parte civil es la pregunta. No, de ¿Dónde? hecho, el esquema de seguridad, incluso en lugares privados, Sí. en Israel, está militarizado. Por obvias circunstancias y razones. Bien, a ver si tenemos la encuesta. A ver, un momentito, sí. Vamos a checar el resultado de la encuesta en un momento. A ver, mientras tanto, rápidamente, estamos ya ahora sí que casi en tiempo de compensación. Agustín Lázaro, los militares son necesarios en nuestra sociedad ya que los servidores públicos son muy fáciles de corromper con dinero. Y aparte los gobiernos de los estados y municipios no les dan las armas cada tanto mucho más modernas o iguales a las bandas de narcotráfico y la delincuencia organizada, ya que las armas, que los elementos que pertenecen al estado y municipio son una burla, dice, las armas realmente son inferiores las policías locales. Es lo que nos dice en términos de seguridad. Es imposible enfrentar al crimen organizado únicamente
el ejército. No tenemos el resultado de la encuesta, a ver si nos dan el dato. Estamos cerrando la mesa, Juan. Sí, bueno, sí, yo creo que los militares en tema de seguridad sí tienen mucho que hacer y mucho que aportar. Ahí sí yo creo que no discuto absolutamente nada, bajo otros digamos, formatos jurídicos y legales. Pero la parte civil, eso sí me preocupa, mucho me preocupa, y es ahí donde uso la palabra militarización. Muchas acciones civiles está llevando a cabo el ejército, que insisto, en otra parte del mundo no lo hacen. En México estamos creando a lo mejor una nueva forma de gobierno, no lo sé. Bueno, se va a saber. El resultado está cerrado, ¿eh? A ver, ¿cuál es tu pronóstico? No, yo creo que la mayoría va a pensar que sí. Que sí. No está tan amplio el 50-50. margen. 53% dice que sí hay militarización en México. 47% dice que no. Un sondeo rápido y bueno, pues aquí participaron el 53% y el 47% que no. Así. Armando, nos vamos 30 segundos. Yo creo que como nunca en México se está viviendo una sinergia muy importante entre el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y todo lo que es en sí el ejército mexicano. López Obrador, el presidente, está apoyando, está transitando de la mano del ejército mexicano, y ese es un detalle que no podemos perder de vista los mexicanos. Es importante seguir la huella de ese paso de esas dos, del comandante supremo con los mandos militares. Bueno, nos vamos con esto. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes. Gracias, Juan. Nos vemos. Gracias, Armando. Hasta Gracias mañana. a la producción en todo el estado, a todo el equipo, reporteros, todo el equipo en redacción. Muchas gracias. Ya saben, aquí los esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana, aquí mismo en Línea Directa. Y lo que ocurre en las próximas horas, ya lo saben, si algo importante sucede, lineadirectaportal.com. Gracias, pásenla bien.